Buenos días, que el Señor los bendiga. Para mí, como siempre, un privilegio estar frente a ustedes como audiencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Que tu nombre, Señor, sea santificado y exaltado en este tiempo, Señor, que hemos santificado y separado para tal propósito, Señor. Que venga a nosotros tu reino, Señor, por medio de la palabra, Señor, que vamos a leer y escuchar de tu boca en esta mañana. Y que venga también, Señor, ese reino prometido en Cristo Jesús, para que se haga tu voluntad, de la misma manera en que se hace en los cielos, que también se haga en la tierra. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos concedas ese alimento espiritual para nuestras almas. Que nos auxilies, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Y que no sean nuestras palabras o nuestros pensamientos. Que sea tu Hijo Jesucristo, Señor, hablándonos en esta mañana, Señor. Señor, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados y que nos ayudes también, Señor, a perdonar a quienes nos han ofendido, Señor. Te pedimos que nos guardes del mal, Señor, que nos libres de cualquier maquinación del maligno, Señor, que nos impida poder aprovechar este momento, Señor, para escuchar y entender tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder reunirnos en esta mañana. Señor, te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos encontramos en Génesis capítulo 6 y antes de continuar, yo quisiera hacer énfasis en algo muy interesante y fue cuando estuvimos cantando el primer himno a nuestro Padre Dios. A mi mente vino la siguiente idea: los ángeles no pueden cantar ese himno porque ellos no han sido salvados. Esa es una canción que solamente los redimidos de Cristo podemos cantar. Y cuando estemos en su santo reino, nosotros la vamos a poder cantar. Por eso dice en Apocalipsis: y cantaban un cántico nuevo. Y cantaremos de forma muy especial cuando estemos ante su presencia. Y solamente quería traer a colación eso porque creo que es importante que nosotros seamos conscientes de que estamos aquí, pero no haciendo cualquier cosa. Así que bueno, el título del mensaje es La gracia salvadora de nuestro Dios. Y como dijo Roy, interesantísimo porque no nos pusimos de acuerdo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y es imposible que en nuestras mentes finitas pueda caber lo que es infinito. En lo finito no puede caber lo infinito. Es imposible que en nuestras mentes pequeñas quepa la inmensidad total de Dios. Es imposible que en nuestras mentes temporales pueda caber la noción de lo eterno. Nosotros somos como hormigas tratando de entender la grandeza del universo. Y este es el Dios que se nos revela en el libro de Génesis. Es un Dios que no es pequeño, es un Dios inmenso, majestuoso, sublime, eterno. No es cualquiera persona, no es cualquier ser. Dios es perfecto porque Él no necesita a nada ni a nadie más para poder existir. Y en ese sentido, nosotros, ¿cómo podemos pretender llegar por nuestra propia cuenta, cruzar el cielo para poder llegar donde está Dios? Es imposible. Es imposible porque la distancia entre Dios y las criaturas es infinitamente impasable. Y eso lo sabemos por nuestro estudio del libro de Génesis. Esa es la razón por la que no podemos considerar que esta haya sido una pérdida de tiempo. Nunca lo es. A través de este estudio de Génesis, su humilde servidor ha podido tener una pequeña idea más amplia de la grandeza de Dios y de por qué debemos temer a Dios
¿Por qué no podemos actuar de cualquier manera cuando estamos frente a Él? Por eso me opongo firmemente a pensar que estudiar la creación y estudiar el libro de Génesis, en especial en estos primeros 6 capítulos, sea una pérdida de tiempo. La iglesia lo necesita realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos realmente a Dios. Y por eso es que nuestras oraciones no tienen efecto, o al menos pensamos así. Por eso es que cuando venimos, muchas veces no tiene sentido el venir aquí más que simplemente pasar un tiempo con las demás personas. Pero si nosotros comprendiéramos y que Dios nos dé, Señor, esa visión de la grandeza de su persona, nosotros no seríamos los mismos, como en el caso de Noé. Y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos hablar acerca de Dios? Porque Dios ha decidido acercarse a nosotros. La creación misma es un acto de gracia de parte de nuestro Dios. Y ese es el Dios vivo y verdadero que nosotros hemos ido conociendo poco a poco a través de esta serie de Génesis, que debo anunciar que casi está llegando a su fin, porque habíamos dicho que era de capítulo 1 al capítulo 6. Y si no me equivoco, nosotros vamos casi para 3 años estudiando este libro de Génesis, estos primeros 6 capítulos. Para mí no ha sido una pérdida de tiempo. Yo estoy seguro que ese sentimiento no estoy solo en ese sentimiento. Y gloria a Dios por eso. Entonces, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ha decidido revelarse, mostrarse a criaturas tan inferiores, tan finitas y limitadas como nosotros, todo como un acto eterno de gracia. Toda la creación es un acto de gracia. Los 7 días que estudiamos en el capítulo 1 son un acto de gracia. La preparación del jardín de Edén es un acto de gracia. ¿Qué había hecho el ser humano para merecer tal despliegue de amor y misericordia de parte del Ser Supremo? La respuesta es absolutamente nada. No había hecho nada el ser humano. Y sin embargo, Dios establece un pacto con Adán, como vimos en Génesis 2. En ese pacto Dios le ofrecía todo lo bueno del lugar más espectacular de todo el planeta Tierra, que era el jardín de Edén, tal como recordarán los que estuvimos presentes en Génesis 2. Y en ese pacto Dios le decía que Adán sería el gobernador máximo de todo ese reino, siempre y cuando obedeciera una simple condición: no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero no solo eso, Dios sabía que Adán solo no podía ejercer semejante y titánica labor, y le concedió entonces una ayuda idónea, y así entonces entra en escena Eva, todo como un acto de gracia de parte de Dios. ¿Y qué tan rebeldes fueron nuestros primeros padres? Y desobedecieron a Dios, violaron el pacto. ¿Y qué hizo Dios? Dios no los exterminó en el momento. ¿Qué hizo Dios? Dios les prometió que establecería un nuevo pacto, un pacto de gracia con un descendiente de Eva, que nosotros hoy conocemos, y es el Señor Jesucristo. Es el único ser que es 100% hombre, 100% Dios. Eso es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios, y debemos creerlo con fe, porque la mente no puede entenderlo, porque de lo contrario jamás podría ser nuestro Salvador. Por eso Jesucristo tuvo que tomar forma humana para poder salvar a la humanidad. Y así, desde el mismo inicio, Dios le entregó a la humanidad el Evangelio de la gracia de Dios. Y cuando Abel fue asesinado por Caín, que en teoría la esperanza se había perdido, ¿qué hizo Dios? ¿Dios los abandonó?
Absolutamente no. Dios en su gracia les concede a Adán y a Eva un sustituto piadoso, Set, y no solo un hijo, un nieto piadoso, Enos, para mantener viva la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ¿cómo esta generación que supuestamente era justa no se desvió de los caminos de Dios? Apostató contra Dios, entregándose a una unión que Dios no aprobaba en lo absoluto. ¿Acaso no merecía la humanidad ser borrada por haber desobedecido a Dios? ¿Acaso no merecía la humanidad ser borrada por su corazón rebelde y pecaminoso, inclinado siempre al mal? Pero ¿qué hizo Dios? Dios soberanamente, a Dios nadie le dijo nada, Dios de manera soberana, de manera por su propia voluntad, quiere decir soberanamente, Dios decidió preservar a un hombre, a Noé, para cumplir ese pacto de gracia por el cual Dios traería salvación a la humanidad. ¿Y qué hizo Noé para merecer este privilegio? ¿Quién era Noé para ser digno de ese llamamiento? ¿Qué empresas realizaba Noé para haberse ganado esa función, para haberse ganado ese boleto al arca de salvación? Nada. Noé no era ni merecedor de nada, ni había hecho nada para ser digno, ni Noé tampoco se ganó absolutamente nada. Realmente Dios le concedió la salvación por pura gracia. Y así, aunque Dios le dio a toda la humanidad antediluviana un total de 120 años para arrepentirse, en este caso la salvación solo se hizo efectiva para Noé y su familia. Por lo tanto, el propósito de la presente prédica es explicar el concepto de la gracia que salva, la gracia salvadora, la cual es uno de los pilares en que se sostiene el eterno evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, primero vamos a considerar cómo Dios se entristece por causa del pecado y decide traer juicio para destrucción del mundo. En segundo lugar, veremos qué fue lo que salvó a Noé de morir junto al mundo antediluviano. Y finalmente, expondremos algunas aplicaciones para nuestras vidas hoy. Así que Dios se entristece y anuncia el juicio contra el pecado del hombre. Leemos así en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová, Dios, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, esta idea de que Dios se ha arrepentido no cabe en la cabeza. No podemos entenderla de la misma manera en que hablamos del arrepentimiento del ser humano. No se trata de que Dios haya hecho algo malo, todo lo contrario. Aprendimos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios había hecho todas las cosas buenas en gran manera. Dice, todo estaba muy bien. Así que no se trata de ese arrepentimiento. La palabra en hebreo, naham, generalmente se relaciona con Dios y literalmente significa arrepentirse. Y hay muchas formas de entenderla. Por ejemplo, en el diccionario bíblico de Vine se habla de un cambio en la disposición del corazón, un cambio de pensamiento, propósito o énfasis en el cambio de conducta de alguien. Pero en el caso de Dios hay una sola de estos aspectos que se puede aplicar. Es un cambio en la disposición del corazón de Dios. Eso es lo que significa Jehová se arrepintió. Dios se arrepintió. Hay un cambio en el corazón. Por esa razón, realmente una mejor forma de traducir el versículo es como lo hace la Biblia de las Américas. Y cito: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y realmente lo que nos quiere decir aquí el Señor es que a Dios le dolió profundamente en su corazón el pecado
del hombre. Ahora, esto es un antropomorfismo, es decir, es una forma en la que el autor sagrado nos ayuda a entender un poco lo que Dios estaba sintiendo en ese momento. Pero quiere decir que nosotros no tenemos idea del dolor profundo que Dios estaba sintiendo en ese momento por causa del pecado. Por esa razón es importante insistir en que Dios odia el pecado. Un hijo de Dios no puede amar el pecado. En otras palabras, una persona que dice ser cristiano, amar a Dios, pero no odia su pecado, realmente no es un hijo de Dios. Como aprendimos en Génesis 4, es un hijo de Caín, pero no un hijo de Dios. Ahora bien, supongamos que un hijo de Dios cae en un pecado, llega a persistir en ese pecado por un tiempo. Hay consecuencias, y creo que la más fuerte es la que una persona que se queda en ese pecado pondrá triste al mismísimo Espíritu de Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 4:30. En Efesios 4:30, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el pecado a Dios le duele profundamente en el corazón. Así que pecar contra Dios no es un acto sin importancia, ni debe ser tomado a la ligera. El pecado afecta nuestra relación con Dios, nos degenera a nosotros, es decir, entramos en decadencia, pero también puede afectar a la persona que tenemos al lado. Daña a la persona que está al lado. Y ojo, porque no solamente estamos hablando de pecados de acción, hay pecados también de pensamiento. Mis pensamientos pueden predisponerme de tal manera que puedo dañar a mi hermano. Y también el pecado de omisión, es decir, cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. No solamente afecta mi relación con Dios, no solamente me afecta a mí porque claro, me aleja de Dios, también afecta a mi hermano. Y esa es la razón por la que es importante perdonar, pero también pedir perdón. Porque el pecado no es un asunto egoísta, el pecado afecta a la iglesia, hiere a la iglesia. Y bueno, sabemos que la esposa de Cristo es la iglesia. Así que si hiere a la iglesia, también le duele al Señor en el corazón, como estamos viendo aquí. Así que pensemos por un momento, nosotros que decimos que amamos a alguien o lo queremos, ¿cómo nos sentimos cuando por nuestra culpa esa persona se siente triste? Nos sentimos muy mal. Así que de la misma manera, un cristiano verdadero sentirá un dolor profundo por su pecado. ¿Por qué? Porque a Dios le duele, porque ha defraudado a Dios. Y por esa razón es que un verdadero cristiano no puede persistir en el pecado, porque le duele a Dios, porque entristece a Dios, como lo estamos viendo aquí en Génesis 6:6. Muy por el contrario, un falso cristiano, un hijo de Caín disfrazado de hijo de Dios, seguirá pecando y muchas veces lo hará en secreto y lo seguirá haciendo sin importarle absolutamente nada. Asistirá a la iglesia, escuchará la predicación, participará de los sacramentos, dirá que hizo una oración de fe o hizo no sé cuántas veces la oración de fe, presentará sus ofrendas, pero no le importará pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque nunca fue su Dios, por eso no le importa. Así que ese es el pecado, esa es la verdadera perspectiva que nosotros debemos tener acerca del pecado. Por otra parte, en Génesis 6:7 entonces encontramos otra verdad fundamental del Evangelio.
Dice así: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es evidente que el pecado trae muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios lo exige así. Si nosotros recordamos el pacto que Dios hizo con Adán en Génesis 2:17, dice así la palabra del Señor. Y al hombre dijo, 2:17, iba a leer 3:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sin embargo, muchas veces se nos olvida este hecho. La verdadera paga del pecado es la muerte. Y aquí lo vemos en Génesis 6:7. Dios traerá juicio para juzgar el pecado. El pecado no va a ser pasado por alto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios lo exige. Y aquí vemos que la sentencia está a punto de cumplirse. Y en este sentido tenemos que recordar las consecuencias nefastas del pecado en nuestra vida. Alguien dirá, sí, pero yo he visto que la gente peca y no pasa nada. O no, está siendo muy exagerado. El hecho de que muchos de nuestros seres queridos no estén hoy con nosotros porque han fallecido es evidencia de que el pecado tiene consecuencias nefastas, porque se cumple lo de Génesis 2:17. Y asimismo nosotros, cada día nos vamos deteriorando más, o llegamos arriba, ¿no? Estamos en nuestra cumbre y de repente comenzamos a declinar. ¿Por qué? Porque el pecado trae maldición. Así que no podemos dejarnos llevar por esa idea de que el pecado es un acto pequeño, sin importancia. Recordemos lo que pasaba con nuestros ancestros. Dice Génesis 5, y los que estuvimos presentes y prestamos atención recordaremos. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Iban corriendo para ganarle a la muerte, al final la muerte los alcanzaba por causa del pecado. Finalmente, este versículo de Génesis 6:7 también nos hace considerar un evento futuro. Es el evento del juicio final contra todos los enemigos de Dios. Muy poco hablamos de esto, pero el Evangelio lo habla. La palabra de Dios lo habla. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7, encontramos información al respecto. El Espíritu de Dios, inspirando al apóstol Pedro, nos escribe lo siguiente. 2 de Pedro 3, del 5 al 7, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿A qué está haciendo referencia aquí? A Génesis. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Génesis nuevamente, Génesis 7 en este caso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, ahorita mismo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en este sentido no nos debemos dejar engañar. Viene el enemigo, viene el diablo y pone pensamientos en la cabeza de falsa seguridad de salvación o de autoexaltación, autojustificación. El Señor Jesucristo mismo nos advierte que si no nos arrepentimos, moriremos igualmente. ¿Cómo lo sabemos? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 5, nos lo dice claramente, sin símbolos, claramente. Dice, Lucas 13, del 1 al 5.
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Ustedes se creen mejores que los demás, más morales, más éticos, más santos. Si ustedes no se arrepienten, también van a morir, porque ustedes también están en pecado. Es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Así que tomemos estos primeros versículos como una advertencia para que el Señor nos ayude a autoexaminarnos. Pero luego, ¿qué fue lo que salvó entonces a Noé de morir junto al mundo antediluviano? Lo encontramos en Génesis 6:8 y leemos así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí la palabra gracia, lo primero que hay que considerar es que a veces se dice que es un favor inmerecido, pero la gracia no es un favor inmerecido. La gracia realmente es un acto de dar o recibir un favor inmerecido. Hay una diferencia enorme, porque la gracia no es una cosa así por así, es un acto, hay una acción. Es una acción de parte de Dios para otorgar un favor inmerecido. Y al mismo tiempo la gracia es el acto de nosotros de recibir de parte de Dios un favor inmerecido. Esa es la manera como nosotros debemos comprender la gracia. Si la entendemos así, posiblemente hasta nuestras propias oraciones serían completamente diferentes. Nuestra propia actitud ante Dios sería distinta a la que probablemente siempre hemos tenido. Entonces, Noé halló gracia. Y en este sentido entendemos que Noé recibió un favor inmerecido. Pero ¿cuál fue ese don o favor inmerecido que recibió Noé? ¿Cuál fue el favor que recibió Noé? La salvación. Entonces, por eso es que la gracia no es un favor inmerecido. La gracia es dar o recibir un favor inmerecido. Y en este caso, el favor inmerecido es la salvación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si la salvación se merece o se gana, entonces ya no es por gracia. Si alguno de nosotros está insistiendo en pensar, por muchos motivos, ¿no?, que pues algo debió hacer Noé para recibir ese regalo, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia, porque Noé no hizo nada para merecerlo. Noé recibió algo que él no estaba buscando. Ahora, en este caso, recordemos lo que estábamos hablando en la introducción del mensaje. Cómo la gracia de Dios se fue manifestando desde el inicio mismo de la creación. Pero en cambio, aquí hay una gracia muy especial. Es la gracia que salva. Es la gracia salvadora. Y en este sentido, tenemos que hablar de dos tipos de gracia, académicamente hablando, ¿no? La gracia común que Dios tiene para toda la creación y la gracia salvadora. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Mateo 5:45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En ese sentido, ¿qué pasaría si Dios decidiera que la tierra detuviera su rotación? ¿Qué pasaría si Dios decidiera que no cayera más la lluvia? Todos nos morimos.
Todos los seres vivos se mueren. Esa es la gracia común de Dios para toda la humanidad. Pero también en Mateo 6:26 nos dice el Señor lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es interesante que hay una diferencia aquí. De salida hay una diferencia. La gracia común es la que sostiene al universo. Dios, bueno, realmente la Biblia dice que es el Señor Jesucristo el que tiene el universo en la palma de su mano. Y es Él el que hace que las cosas subsistan y persistan en este universo. Esa es la gracia general para con la creación y para con la humanidad entera. Pero la gracia salvadora, en cambio, es la gracia que Dios les concede a todos los que Él soberanamente llama para ser salvos. Y en ese sentido, notemos nuevamente que Noé no hizo absolutamente nada para ganarse esto. ¿En qué momento dice la Biblia que Noé hizo algo? Técnicamente lo único que hizo Noé fue nacer. Eso es todo lo que hizo. Así que Noé no hizo nada para merecer esta gracia salvadora. Y repetimos, bueno, tal vez alguien dirá que algo tuvo que haber hecho Noé, o algo vio Dios en Noé que por eso lo hizo merecedor de la salvación. No, la Biblia nos dice que Noé era tan pecador como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Si nos vamos un poquito adelante en la historia de Noé, en Génesis 9, del 20 al 21, encontramos una historia muy, muy curiosa, pero que es muy fuerte al mismo tiempo. En Génesis 9, del 20 al 21, nos dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, Noé se emborrachó, y estaba tan borracho que quedó completamente desnudo. Y sabemos todos, creo, que en la Biblia la borrachera no es un pecado pequeño, es un pecado muy fuerte. Bueno, pecado es pecado, pero la forma como a veces vemos por nuestra cultura tan acostumbrada a este tipo de actividades seculares y pecaminosas, tal vez no lo veamos como algo tan grave. Pero notemos lo que dice Gálatas 5:21. Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que no fue algo pequeñito lo que hizo Noé. Noé pecó gravemente contra Dios. Así que tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que Noé había hecho algo en su presente, pasado o futuro que lo hizo merecedor de la salvación. No, porque si Noé hubiese sido digno, entonces ya no es salvación por gracia. La gracia no tendría sentido, porque gracia es el acto de dar o recibir un favor inmerecido. Así que ningún creyente ha llegado a la salvación de Cristo solo por su propia voluntad o libre albedrío. Eso lo aprendimos en la predicación anterior, en Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nuestro libre albedrío está tan dañado que siempre va a tender hacia la maldad. Y esa es la razón por la que ningún cristiano verdadero puede decir que es salvo porque se lo merece, porque se lo ganó. Ninguno de nosotros. Así que todos nosotros, como Noé, reconozcamos que estamos propensos, en peligro de pecar. Y pecamos muchas veces sin darnos cuenta. Por lo tanto, hay que preguntarse entonces en qué consiste esta gracia salvadora. Y hay unos aspectos que, bueno, brevemente me gustaría compartir con ustedes
en cuanto a esta gracia salvadora. Y en primera instancia, Noé no encontró ni buscó a Dios en ningún momento. Dios encontró a Noé. Dios buscó a Noé. ¿Por qué? Porque ningún ser humano natural puede encontrar a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque está tan corrompido que no quiere. Decíamos, comentando un poco el Evangelio de Mateo, que a veces hay personas que dicen: yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber más de Dios, pero cuando les dices: ok, aquí lo puedes encontrar, entonces no quiero, no, Biblia no. Realmente esa persona no quiere conocer a Dios, no quiere conocer a Cristo, porque Cristo solamente se encuentra salvíficamente aquí, en su palabra. Entonces, esa es la verdadera condición. Estábamos todos corrompidos. Pero en segunda instancia, a pesar de eso, Dios eligió a Noé. Es decir, es una elección incondicional. Noé no reunía ninguna condición para merecer la salvación. Y sin embargo, Dios dijo: Noé. Y asimismo, no se debe a nuestra voluntad. Se debe, si somos de Cristo, a que incondicionalmente Dios el Padre nos llamó para la salvación. ¿Cómo lo sabemos? En Primera de Pedro, un versículo que hemos estado citando recientemente, Primera de Pedro 1:2, dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia, no presencia, presciencia, es decir, conocimiento previo. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, si somos de Cristo, fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso es importantísimo que nosotros también nos vayamos al Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento a plenitud. El sacerdote tomaba la sangre y la rociaba, y con esa sangre, en teoría, el oferente se sentía limpio en su conciencia de haber pecado contra Dios. Bueno, asimismo Dios Padre dice, para poder que entendamos nosotros, Dios Padre tomó de la sangre de Jesucristo y a todos los que estaban elegidos los roció con su sangre. Eso es lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Y así tenemos entonces lo siguiente: fueron 120 años que Dios le dio a toda la humanidad para arrepentirse, pero al final, ¿quiénes se salvaron? ¿Toda la humanidad se salvó? Lamentablemente no. Solo las 8 personas que Dios dijo que se salvarían. Era Noé y su familia. Y en este sentido, tenemos que decir que esa salvación solamente se hace efectiva para los que la Biblia dice que están escritos en un libro. ¿Alguien conoce cómo se llama ese libro? El libro de la vida de Jesucristo. Solo los que están escritos en ese libro de la vida son los que son rociados por el Padre con la sangre de Jesucristo. Y en ese sentido, tal vez Noé y su familia se salvaron de un cataclismo natural, pero hoy nosotros no buscamos un arca de madera. Hoy buscamos la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva eternamente y para siempre. Solo la sangre de Jesucristo nos salva. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, si es que no nos sentimos seguros de qué buscar.
el Padre que nos rocíe con su sangre, con la sangre de Jesucristo. Y realmente solo los que son rociados con la sangre de Cristo, esos son los que alcanzarán la salvación eterna. Yo sé que a veces exagero con la cantidad de versículos, pero creo que a veces, por muchas razones, tenemos cierta resistencia, bueno, yo la tuve, para entender estas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículos del 14 al 15, encontramos la sustentación bíblica de lo que acabamos de decir. En Hebreos 9, del 14 al 15, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo, para obedecer. Así que, por eso, es mediador, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Lo celebramos hoy en la cena del Señor, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, para que interviniendo muerte, la muerte de Cristo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, aquí está, lo estoy leyendo literalmente, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero ahí está otro detalle. Ya sabemos que no lo merecemos. Ya sabemos que Dios, a pesar de nosotros, si somos de Cristo, nos elige incondicionalmente. Pero cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, Noé no dijo nunca no. Noé no dijo lluvia. ¿Eso qué es? Yo no conozco esa palabra. Yo jamás en mi vida he visto algo que se llame lluvia. ¿Por qué? Si nosotros hemos prestado atención a la serie de Génesis, recordaremos que no llovía, nunca había llovido, sino que se levantaba un vapor que regaba la tierra. Eso lo tenemos en Génesis 2, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, entonces ellos no sabían lo que era lluvia. Y Dios le dice a Noé, va a llover. Y Noé no dijo, lluvia, ¿eso qué es? ¿Qué hizo Noé? Noé obedeció. La gracia salvadora es irresistible para todos los que somos llamados de Cristo. Aunque nos vayamos a la parte más fea de Sodoma, hasta allá el Señor Jesucristo nos alcanzará, como alcanzó a Lot y lo salvó de la destrucción de Sodoma. Y así Noé no se resistió a la gracia de Dios. La gracia salvadora producirá en el verdadero creyente lo mismo que produjo en Noé, en Abraham, en Moisés, en María la Virgen, en los apóstoles, Pedro, Tomás, Pablo. ¿Qué cosa? Fe y obediencia. Será irresistible. La gracia salvadora será irresistible, pero finalmente Noé era un ser humano normal. Él tenía que sembrar, él tenía que atender a su esposa, él tenía que atender su casa, él tenía que educar a sus hijos, él tenía que atender los negocios, pero durante 120 años Noé se dedicó a la construcción del arca. Eso se llama perseverancia. Y en este sentido, la gracia salvadora hace que los elegidos de Dios perseveren hasta el final. Pero no van a perseverar en cualquier cosa.
van a perseverar en la fe y la obediencia. Por eso Jesucristo dice, y los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Y quiénes son los que perseveran hasta el fin? Los que Dios ha elegido para obedecer y ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. En contraste, los apóstatas y los falsos cristianos, eventualmente, como aprendimos en el sermón anterior de Génesis, se apartarán del verdadero evangelio, ya sea en público o en lo secreto de su corazón, en lo secreto de su mente. Se apartarán del evangelio y abrazarán otras creencias para su perdición. Y de esta manera, queridos hermanos, así es como Dios guardó a Noé de morir junto con el resto del mundo antediluviano, mediante su gracia salvadora. Y asimismo, la gracia salvadora de Dios preserva hoy a aquellos que la reciben y los guarda de apartarse de Dios para siempre. Por eso debemos tener claro que Dios en su gracia nos ha elegido desde la eternidad para obedecer y ser salvos por Jesucristo. Aquí hay muchas cosas que decir, muchas preguntas, pero vamos a ir aterrizando entonces a las aplicaciones. Y la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente: Iglesia Bautista Betel, ¿somos conscientes de lo que realmente significa la salvación? ¿Realmente somos conscientes de la magnitud de lo que significa ser salvos por la gracia de Dios? ¿Hemos entendido todo lo que hemos visto aquí? Porque este versículo 8, cuando hablamos de gracia, tenemos que entender todo esto que hemos dicho aquí. Por eso el concepto de gracia solo puede comprenderse, tengo miedo de decir a plenitud, porque creo que en este momento es imposible, tal vez lo alcanzaremos cuando estemos en su reino. Solamente cuando estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. No podemos hablar de la gracia de Dios con esa fe si no conocemos, aunque sea un poco, el evangelio de Dios revelado en toda su palabra. Y es por eso que tal vez cuando hablamos de Cristo, y lo digo por experiencia para mi propia vergüenza, tal vez hasta nosotros no nos sintamos muy convencidos de eso. En un momento sí, porque Cristo te salva, pero en el corazón hay como una falta de convicción. Es por eso, porque tal vez necesitamos profundizar aquí. Tal vez nosotros somos los que necesitamos fe. Le decimos a los demás, ten fe, pero tal vez nosotros mismos no tengamos fe. Sin embargo, así como Noé, Dios nos puede conceder esa fe, si somos de Él. Nosotros tenemos que entender que si somos de Cristo, el Padre nos eligió incondicionalmente, sin condición, a pesar de nosotros. Nosotros podemos estar con nuestras máscaras, ¿no? Literalmente o metafóricamente. Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Dios sí conoce nuestros pensamientos. Dios sí sabe qué tan perversos somos nosotros. Podemos engañarnos a nosotros mismos y podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. A pesar de eso, Dios nos ha elegido si somos de Cristo. Y en ese sentido, recordemos que Dios nos eligió si somos de Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que obedeciéramos y fuésemos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Repito, Noé se salvó porque estaba dentro del arca, pero nosotros no esperamos un arca. Nosotros confiamos en la sangre de Jesucristo que fue derramada hace 2000 años en la cruz. Esa es la fe salvadora. Tenemos que reconocer que ninguno de nosotros, en toda nuestra vida probablemente, buscábamos a Dios ni queríamos saber realmente de Él. Probablemente. Lo único que queríamos era vivir nuestras vidas a nuestra manera y en nuestras propias condiciones. Incluso, con mucho respeto, debemos decir
que algunos de nosotros tal vez llegamos dizque a buscar a Dios, dizque a servir a Dios, pero era siempre y cuando las cosas de Dios no interrumpieran nuestros propios planes, siempre y cuando no nos interrumpiera de ir y hacer otra cosa, al cine, a la playa, pongámosle el nombre que le querramos poner, dormir más, por ejemplo. Así que mientras no afectara nuestros planes, sirvamos al Señor. Pero un día, muchos de nosotros, levanto la mano porque yo soy uno de esos, muchos de nosotros sentimos el llamado de Dios y de repente no pudimos decirle más que no. Ya no podíamos decirle que no a Dios. Ese es Dios que en su gracia nos capacita para ser obedientes, nos capacita para tener fe verdadera en el Señor Jesucristo. Obedecemos como resultado de la gracia de Dios. Y lo que somos de Cristo, somos, y hay que entender esto, no somos cualquier cosa. No sé si alguien aquí se ha sentido, pero yo soy de Cristo y no somos cualquier cosa. Somos un pueblo especial, dice la Biblia. ¿Por qué? Imagínense que Cristo murió por nosotros. Ese fue el precio que tuvo que pagar Dios mismo para poder rescatarnos, para poder salvarnos. Somos un pueblo especial, los que somos de Cristo, para la gloria de su santo nombre. Y perseveraremos hasta el final. Y ganaremos, porque es Jesucristo quien nos está sosteniendo con su brazo, no nosotros mismos. Es el mismísimo Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios el Padre, el que nos está sosteniendo de su mano derecha. Por eso no somos cualquier cosa. Hemos vencido por la sangre de Jesucristo y por el testimonio del Evangelio en nuestras vidas. Por eso, Iglesia Bautista Betel, ¿qué implica esto para nuestras vidas hoy? Si somos elegidos por su gracia, nosotros no podemos comportarnos como lo hacen los hijos de Caín. Nosotros no podemos comportarnos como el mundo se comporta. Si somos una iglesia bajo la gracia salvadora de Dios, no podemos permitirnos hacer las cosas que las iglesias apóstatas hacen. Debemos ser vigilantes en eso. Y a nivel individual, cada uno de nosotros tampoco podemos comportarnos como los apóstatas, ni tampoco como los hijos de Caín. La Biblia dice, comportémonos como elegidos de Dios. Como yo soy un elegido de Dios y recuerdo el precio de la sangre de Jesucristo, yo no puedo pecar ni de acción, ni de pensamiento, ni por omisión. No puedo hacerlo. Ese pensamiento es el medio que el Espíritu de Dios utiliza para guardarnos de pecar. Uno de los tantos medios que Él utiliza. Así que finalmente quisiera dirigirme muy respetuosamente a personas que probablemente, no sé, Dios sí sabe, no conocen al Señor Jesucristo salvíficamente. La gracia salvadora de Dios guardó a los que entraron al arca, a Noé y a su familia. Y fueron salvos por Cristo, porque esa arca es una prefigura histórica de Jesucristo mismo. Entonces, los que abandonaron a Dios y los rebeldes, hijos de Caín, fueron dejados por fuera. Ellos se quedaron por fuera y perecieron junto a todo el mundo antediluviano, pero como justo castigo de todos sus pecados. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿a cuál grupo pertenecemos nosotros?
Seremos de los que, como Noé, oímos la voz del Señor Jesucristo y lo obedecemos con fe para salvación de nuestras almas. ¿O seremos de los que insistiremos en vivir una vida de hostilidad contra Dios y contra su Espíritu, persistiendo en nuestros pecados? Escuchemos la voz de Cristo, confiemos en Él verdaderamente y obedezcámosle de todo corazón, porque sólo así encontraremos la salvación para nuestras almas pecadoras. Fe y obediencia. ¿Qué dijo María la Virgen? He aquí la sierva del Señor. Asimismo es la fe salvadora. Señor Jesucristo, he aquí tu servidor. Pero no, muchas veces decimos sí, yo creo en Cristo y sirvo a Cristo, pero en realidad no es cierto. Algunos incluso se excusan con una excusa falsa de que Cristo es mi Salvador, pero no mi Señor. Eso es una mentira. El señorío y dominio de Cristo implica su salvación. Por ende, yo no puedo encontrar en Cristo a un Salvador si no es el Señor de mi vida. Y en ese sentido, la palabra Señor proviene de la misma raíz de la palabra dueño, que es dominus en latín. Por ende, si yo no entiendo qué significa Cristo es el Señor de mi vida, entendámoslo en el castellano actual como Cristo es el dueño de mi vida. ¿Qué significa eso? Que ya yo no estoy para hacer mi voluntad, sino la de Cristo. Y esto es maravilloso, porque alguno pensará, oye, pero entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde están mis anhelos? Los que tienen la gracia salvadora de Dios obedecerán a Cristo con alegría, con gozo, con felicidad, con ánimo, con esmero, con dedicación, felizmente, ahora sí, de todo su corazón. Esa es la diferencia. Esa es la vida de Dios en el alma del hombre. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo no es que yo tengo que cumplir una serie de ordenanzas, no. La única obra que yo tengo que hacer, ¿cuál es? Dice Jesucristo, creer en Jesucristo. Y es interesante porque es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a hacerlo. Y al mismo tiempo, el Espíritu de Dios nos quita el velo de nuestro corazón, y es allí cuando decimos, mi Señor y mi Dios, como el apóstol Tomás, o como el apóstol Pedro, sí, Señor, de verdad tú sabes que yo te amo. Sí, Señor, de verdad tú sabes que yo te quiero. Sí, Señor, de verdad tú sabes que yo te amo. O como Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Dominus? ¿Quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Y Pablo no fue el mismo. Pedro no fue el mismo. Abraham no fue el mismo. Noé no fue el mismo. Y de eso, entonces, queridos hermanos, vamos a hablar en la próxima predicación. Hasta el momento la gracia de Dios no se ve, pero comienza a obrar en Noé de tal manera que se vuelve concreta. La puedo palpar. Y así, Dios mediante nuestra próxima predicación, veremos cómo la vida de Dios se manifiesta en el alma de un hombre que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios, delante de ti ponemos este momento, Señor, que ojalá en Cristo Jesús haya sido de tu agrado. Señor Dios, te pido perdón personalmente por mi limitación al exponer tu santa palabra. Y te pido, Señor, que el Espíritu de Dios nos auxilie para que podamos entenderla a plenitud. Señor, que si aún haya ciegos entre nosotros, que la ceguera se caiga, Señor.
que si hay alguien desanimado entre nosotros, Señor, que esta palabra le haya sido de ánimo. Que si hay alguien triste, Señor, que esta palabra le haya sido de gozo y alegría, de esperanza y de fe en tu Santo Hijo Jesucristo. Que ojalá, Señor Dios, esta palabra haya servido para que nuestras miradas, Señor, que si se han desviado, se hayan devuelto a la persona de tu Hijo Jesucristo. Auxílianos, oh Dios, para que podamos, Señor, obedecerte, Señor. Oh, rocíanos, Señor Padre, con esa sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que es nuestra salvación. Y ayúdanos, Señor, a tener fe. A los que estábamos flaqueando en la fe, a los que estábamos dudando, Señor, por favor, aumentanos la fe. Y auxílianos, Señor Dios, para que podamos perseverar en la fe y la obediencia, Señor. Te lo pedimos humildemente en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hay consultas, si hay preguntas, con mucho gusto estamos para responderlas.